¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Perú! Ahora son un pueblo libre, un país libre. San Martín. ¿Cómo es la vida, no? Falleció muy pobre, falleció ciego, débil. Nos vamos a Huaura en mototaxi. ¿Cómo lo dejé? 7 soles. Llegamos a Huaura. Ya salió el río de algún buzón pero el río está casi seco. Y la Virgencita del Carmen, que es famosa acá en Huaura, ¿no? La Virgencita del Carmen. Muchos creyentes, ahí está la Virgencita del Carmen y allá atrás hay una iglesia. Me encuentro en la plazuela de Arma, en la plaza de Arma, en Huaura, en la provincia de Lima. Aquí es donde comenzó la historia de la República de Perú, la independización. Miren, esa es la plazuelita, es un pueblito humilde y solamente está como a 15 minutos en mototaxi de la ciudad de Huacho. Y acá dice, General José de San Martín Matorras eligió a Huaura sede del Ejército Unido Libertador del Perú ante la expectativa del Perú y América el 27 de noviembre de 1820. Proclamó el primer grito de la libertad, hecho histórico que convierte a Huaura en cuna de la independencia nacional. Y ahí tienen una estatua de Don José de San Martín. La gente ahí sentada en la plazuelita, eso es muy típico aquí de los pueblos pequeños, es una ciudad pequeña, sentada, leyendo su periódico, tomando el aire fresco. Y acá fue el primer lugar donde San Martín proclamó la independencia, el grito de la independencia de Perú. Aquí es donde todo peruano debe venir a conocer este hecho histórico. Allá en ese balcón que ven ahí, ahí es donde Don José de San Martín declaró la independencia del Perú. Mira, ve cuántas palomitas ve. ¿Cuántas palomitas? No le tienen miedo. ¿Estás dando de comer a las palomas, baby? La niñita esa que le da de comer a las palomitas. Por eso que se juntan todas acá. Vamos. Acá hay un túnel, me dice acá. Hoy, ¿verdad? No, acá hay un túnel, ve. Hay unas escaleras, no sé si lo ven bien. ¿Y hasta dónde lleva esto? Allá también, ¿no? Va para el mar, creo que. ¿Para el mar? Mira, allá también hay otra entrada. Es el túnel, no es un túnel. Ah, es un túnel. Acá el señor que es de Huacho me dice que sí, que esto es como un túnel. Hasta el mar. ¿Hasta el mar sale? Ah, sí, el mar está cerquita también, pues, ¿no? Huaura es un distrito del Perú que la historia le ha brindado un gran sitial porque ostenta el primer grito libertario que San Martín proclamó en el balcón. Todas esas pinturas bien bonitas. Es como otro pequeño parquecito acá en Huaura. Nunca había venido, he venido a Huacho que está cerquita, pero nunca había venido. Para los que no saben, San Martín proclamó la independencia del Perú, el grito de la independencia del Perú de los españoles. Ahí está, una representación de Don José de San Martín. Hay mucha historia, es que es donde nace prácticamente la República del Perú, porque San Martín no solamente hizo el grito de la libertad, aquí también lo hizo en Lima, pero este fue el primer lugar donde lo hizo. Está limpiecita la plaza de armas, no está mal. Ahí está, ¿ves? Una representación, primer grito de la libertad en el balcón, ahí fue donde San Martín gritó la libertad. Que el balconcito se encuentra allá, que en un ratito voy a ir para allá. Distrito de Huacho, que se encuentra, yo vengo ahorita de Huacho, está solamente 15 minutos en mototaxi acá en la ciudad de Huaura. Y ahí hay mucho más, pero creo que está cerrado. Acá han cerrado. ¿Qué cosa hay aquí? Ah, mira, unos huecos, me están reparando no sé qué cosa, pero está cerrado.
No puedo alejarme más para enseñarles, pero acá hay una pintura que representa el sueño de San Martín. Don José de San Martín, para los que no saben, estaba él echado en una bahía en Paracas y tuvo un sueño, ¿no? Y vio las avecitas esas coloridas y de ahí salió la idea de los colores de la bandera roja y blanca. Pisco, cuna de la primera bandera nacional. El 7 de septiembre de 1820, el Ejército Libertador arribó a la bahía de Paracas y al desembarcar por primera vez en el suelo peruano, se ha instituido según ley como el primer día de la libertad de Perú. El 8 de septiembre instala su cuartel en Pisco. En un momento de descanso, don José de San Martín, inspirado en los heráldicos y bicolores flamencos que se encuentran ahí, dio los matices rojo y blanco de la primera bandera del Perú, la bicolor. Y acá hay una señora vendiendo su puestecito de dulces. Esto es muy típico de acá, al menos de acá de Perú, no solamente aquí en Huaura, pero en ciudades, hasta en Lima, pequeñas. Ok, vámonos al balcón. ¿Se podrá subir allá arriba a la campana? Sí. Vamos a ver si se puede subir a la campana. La campana no creo. No, ahí hay unas, vamos a ver si está cerrado. Ahí hay unas escaleras. Buenas. Oh, está cerrado. Está cerrado ahorita, pero ahí hay unas escaleritas que creo que normalmente uno puede subir. Está bien, sí, pues. Está ahorita está con candado, no nos podemos subir. Está una campana bien bonita. Miren, también tiene ahí la bandera de Argentina, pues porque San Martín don José San Martín era de Argentina, la bandera de Argentina, la bandera de Perú y la bandera de Huaura. Y ese es el famoso balcón. Vamos a entrar. Bicentenario del Perú, vamos a ver. Hay que pagar. Acá tengo 10 centavos. Gracias. Pasamos por el ambiente. Ese es el balcón, ok. Todo eso nomás es. Ok, gracias. Ok, para ingresar hemos tenido que pagar 4.10, está para adultos y consta de esta habitación, aquí donde está el balcón para allá arriba y luego esta habitación. Así que vamos a chequear. Es como un pequeño museo. Miren, ven. Acá hay unos huacos. Chumico Escultura Chancay, donación. ¿Qué es eso? Eso debe ser de San Martín, me imagino. No veo ninguna reseña ni nada, pero me imagino. Mira, ve, la bandera primigenia, bandera del Ejército Unido Libertador. Ahí está, no tocar, ve. Acá hay bastante historia para todos los peruanos. Y ahí hay algunos cuadros. Ahí está, histórico balcón de Huaura. Mira qué bonito lucía más antiguamente, ¿no? Blanquito, ahora la han pintado de otro color. Hay una pequeña biblioteca. Costillas y vértebras de una ballena azul. ¡Wow! Esta es una costilla. Y acá está la vértebra. ¡Wow! Es grandota. ¡Su madre! Esta vértebra es del tamaño de mi cabeza. Y esta es mucho más grande, para que se den una idea. Ve. No tiene nada que ver con San Martín, pero muy interesante. Ve. Aquí se encuentra muy cerquita la playa. Y así antiguamente eran las ventanas, los están tratando de conservar. Vamos a entrar al siguiente cuarto. Ahí están los precios. Y ahí hay gente. Oh, miren, esta es una representación de don José de San Martín a los 72 años. Mira, ahí está jovencito, ve qué diferencia, ¿no? Y acá está,
Logrando la independencia del Perú, se alejó para siempre don José de San Martín, conservando tan solo el título de general. A la muerte de su esposa, decidió marcharse con su hija a Francia y allí vivió sus últimos años, falleciendo el 17 de agosto de 1850. ¿Cómo es la vida, no? Falleció muy pobre, falleció ciego, débil, pero para los peruanos será siempre un héroe, libertador y considerado el santo de la espada. Esa que vimos anteriormente era su espada. Y miren esta puertita, qué pequeña ve, qué pequeña ve. Mira, me queda un chiquito. Vamos a entrar. Si alguna vez están por Huacho o por Lima o Huaura, les recomiendo que vengan a darse un salto por acá. Acá hay mucha historia, no hay mucho, es pequeño, pero sí van a aprender un poquito más de la historia del Perú. Luego, una vez en Huaura, San Martín, con el Ejército Libertador, deja Huaura a fines de junio de 1821, llegando a Lima el 9 de julio y se establece la legua y el día de 12 ingresa a la ciudad, siendo recibido por el pueblo con algarabía y manifestaciones por la independencia. Pero antes de llegar acá a Huaura, él desembarcó en el puerto de Huacho. Representación de la proclamación de la independencia. Esta fue en Lima el 28 de julio de 1821, porque la independencia se hizo en 4 lugares distintos. Uno se hizo en la Plaza Mayor, hoy que es la Plaza San Martín. La otra se hizo en Plaza Santa Ana, la otra en Plaza La Merced y la Plaza de la Inquisición, que hoy es la Plaza Bolívar. En todas ellas, San Martín realizó la misma proclamación ante la aclamación del pueblo. Los pisos son de madera como antiguamente eran. Altas. Miren los techos como son, así antiguamente eran los techos. Algunas casas todavía preservan esos techos. Y acá tienen unos pequeños jardines, ¿no? Está cerrado ahí. ¿No se puede entrar? Tiene que tumbar parte, ¿no? Ah, sí, parece que temblor o terremoto, algo. Ya está viejo todo eso también. Porque don José de San Martín creo que tiene su tumba en Argentina. Claro, él era de allá. ¿Él era argentino? Ajá. Hay bastantes niños aquí. Vamos a tratar de subir bien angostas esas escaleras. Máxima capacidad de 8 personas. 5 a 8 minutos máximo en el balcón. Este es un momento histórico, señores, para los peruanos. Vamos a subir a ver qué se siente. Uy, bien antiguo, lo han restaurado. Bien paradas son estas escaleras. Mire qué chiquito, ni siquiera mi pie es más grande que el ancho de las escaleras, ve. Qué pequeño, ve. Ay, casi me caigo. Me sacó el ancho. Wow. Imagínense acá muchos años atrás, en los años 1820, nuestro libertador de los peruanos pisó este mismo suelo, vio esta misma ciudad, y ahí tienen la bandera de Argentina, Perú, Huaura, y ahí tienen el escritorio. Creo que acá, vamos a ver qué. No tocar. Hay que respetar, señores, sí, porque esto ayuda a que todo esto se conserve por muchos años más. Hay que cuidar nuestro patrimonio, nuestra historia. Si no la cuidamos nosotros, ¿quién la va a cuidar?
el acta de la emancipación política del Perú, el 28 de julio de 1821, eso sí fue en Lima. Pero la primera vez que lo hizo fue aquí, en Huaura. Y aquí está el balcón, señores. Uy, suena, me da miedo de saber de tantos años cuando tienen. Ojalá que lo tengan bien mantenido porque no me quiero caer. Wow, se siente raro no saber que aquí estuvo nuestro conquistador. Miren este balcón sencillito. Y miren, acá creo que lo han dejado a propósito porque antiguamente las casas estaban hechas así de quincha y caña, quincha y caña, sí, antiguamente. Miren el balcón, ¿ve? Si ustedes son peruanos, se los aconsejo y viven en Lima, está muy cerquita, 2 horas y media. ¡Libertad para el Perú! Ay, estoy bromeando ahí, estoy con unos amigos, mi familia. Libertad para el Perú. Y ahí está la bandera, ¿ve? Si la ve, libertad, en el balcón. Y esta es la vista hermosa desde este balcón con tanta historia, señores. Ahí está la Plaza de Armas de Huaura, el campanario, tienen otra pequeña placita. Todas esas pinturas sobre la historia del Perú, en el momento histórico de la independencia de Perú, cómo llegó a San Martín. Tienen una pollería, se pueden venir a comer un rico pollo a la brasa, que es muy tipo, un plato bandera, diría yo, de Perú, no solamente de Huaura, sino de Perú. Y los mototaxis, 7 solcitos nomás le cuesta desde la ciudad de Huacho, y está solamente 15 minutos. Pueden pasar a visitar Huacho también, que tiene muchos lugares para conocer sus playas. ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Perú! Miren el balcón. ¡Viva el Perú, señores! ¡Viva el Perú! Ahora son un pueblo libre, un país libre, San Martín. Bueno, ahora sí me voy a bajar, me da un poco de temor. Ay, Dios mío. Yo diría que este balcón es el balcón más importante para todos los peruanos. Uy, palomas ahí, ven, mira la cantidad de palomas ahí. En todas partes se han multiplicado. Gracias, chicos, por ver este video. No se olviden de suscribirse y nos vemos en el próximo. Bye.